la biblioteca porque es un lugar espacioso y bonito para estudiar. Los libros, porque puedo aprender otro vocabulario, otra forma para hablar. Los libros que están ordenados por colores, que es un espacio acogedor, espacioso y hay distintos juegos. Biblioteca Escolar Futuro UC tiene como misión contribuir a la educación y a la cultura a través del fomento y la mediación del libro y la lectura en diversos contextos educativos, sociales y comunitarios vinculados a la UC. Se inicia el 2014 y en 2018 se integra al sistema de bibliotecas UC. Desde su inicio se han habilitado 21 puntos de lectura en 7 regiones, 5 bibliotecas en los 5 campus de la UC y 16 puntos de lectura en espacios no convencionales. Biblioteca Escolar Futuro ha logrado impactar a miles de estudiantes, pero también a sus familias y a las comunidades educativas a través del acceso a libros y a la lectura. Por medio de programas como la Ruta del Aprendizaje, ha contribuido a la docencia. Asimismo, ha fomentado las competencias digitales y la creación literaria a través de talleres gratuitos y el concurso Talentos de Chip. Hoy, Biblioteca Escolar Futuro es un testimonio vivo del impacto transformador de la educación, que se ha logrado gracias a la colaboración y el trabajo bidireccional entre la universidad, las comunidades educativas y los territorios. Buenos días, así como decía Cecilia, es una mañana fría, pero yo siento que aquí se siente muy cálida, ¿cierto? La biblioteca está muy agradable, con rica temperatura, nos esperamos siempre con mucho cariño, así que esperamos que sea una mañana muy provechosa. De hecho, estoy seguro que así va a ser, porque tenemos aquí a Patricia Fernández Rivera. Ella es psicóloga de la Universidad, psicóloga infanto-juvenil de la Universidad de Chile, y también tiene un magíster en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ella es escritora de libros infantiles, ella nos va a contar lo que ha escrito, es muy interesante, así que no digo nada más para que comencemos, y bienvenida, Patricia. Muchas gracias a todos. La idea es que esto no sea una charla propiamente tal, no me interesa que sea una charla porque todos ustedes yo creo que saben bastante sobre la empatía, ¿ya? Entonces es como contarles más cosas sobre la empatía y sobre todo, claro, yo también como soy psicóloga, es muy fácil hablar sobre empatía, de hecho en la radio y en la televisión, entonces este señor es poco empático, sobre todo cuando se refieren a Trump, por ejemplo. Uno dice, este señor es poco empático, o sea, es como un vocablo, digamos, una manera de referirse que ya está como, todos la usan, es empático, poco empático, entonces no hay mayor novedad con la terminología, digamos, ¿ya? Entonces, es fácil hablar de la empatía, pero es difícil usarla, o sea, es más difícil ser empático. Y al hacer el libro, lo que yo pretendí transmitir era que los padres, básicamente, y los profesores pudieran ser un poquito más empáticos, pudiéramos ser todos un poquito más empáticos. Entonces, vamos a hacer algunas dinámicas, ejercicios cortos y fáciles, obvio, sobre la empatía, y vamos a hablar sobre la empatía. Les voy a también a contar algunas cosas más teóricas, pero sin darles la lata, muy corta, ¿ya? Sobre la empatía. Y eso decía yo que no fuera una charla propiamente tal, que tuviéramos una interacción, porque eso me interesa mucho a mí, la interacción. Creo que hay varios de ustedes que trabajan en bibliotecas, ¿verdad? ¿Pueden levantar la mano? ¿Ya? Gracias. ¿Y los demás son tú? En aula. En aula. ¿Los demás son profesores, maestros? Sí. ¿Tú? Tú eres convivencia escolar, ¿ya? Educadora diferencial, ¿tú? Convivencia escolar también. Súper. Es muy importante entonces el tema de la empatía y ustedes lo saben. Ya, entonces esa es como la idea, que vayamos parando. Yo hice algo en PowerPoint, para lo que me tuvieron que ayudar, pues soy un poco torpe en la parte tecnológica. Soy de una generación donde no había todavía internet para nada, tengo 70 años, entonces es mucho tiempo todo esto, ¿no? Yo, de hecho,
entré a psicología el 73, imagínense, es harto tiempo, es muchos años. Entonces me tuvieron que ayudar un poco, pero bueno, pero vamos a ir pasando y todos vamos participando, ¿ya? Ya, lo primero es preguntarles por qué pedí que pusieran esto, los nombres. ¿Cuál es el sentido de que tuvieran el nombre hoy? Por favor. Janet. Ser más humano. Ya. Osvaldo, ¿hay alguna diferencia entre que tú sepas el nombre de una persona con la que te estás comunicando o no? Sí. A ver, muchísimo. ¿por qué? Muchísimo, ¿por qué? Porque sé con quién estoy delante. Ya. Sofía, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué diferencia hay con que tú sepas el nombre de un niño o no? No es importante, A ver, porque uno así los va conociendo de a poco y va viendo cómo vamos a poder ayudar, porque ahora con estos tiempos los niños tienen muchos problemas, entonces uno tiene que llegar así, conociendo su nombre, saludándolo. ya. Mauricio, ¿qué le pasa al otro? Se establece inmediatamente. Un vínculo. Importante la palabra vínculo. Se establece un vínculo. ¿Qué siente el otro cuando tú le dices, hola José, hola María? Bueno, se siente cercano, primero que nada. De hecho pasa hasta cuando uno va a atenderse con alguien y tienen estas flechitas por el nombre. Cuando llaman a las personas por el nombre, el trato cambia de inmediato. Totalmente. Lourdes. Lourdes. Yo creo que también, aparte del vínculo, sirve para que uno pueda identificar cada persona, porque hay gente que tiene un carácter difícil, otros son más simpáticos, hay niños que son enojones, entonces, el fulanito que no se ve aburrido, ¿quién es? Fulano. A mí me sirve porque se sobresalen los, por ejemplo, los conflictivos, y ahí yo puedo tratar y buscar más gente. Oye, ayúdame con este fulanito. O sea, a través del vínculo lograr un mayor acercamiento y un mejor manejo conductual. Ok. Perdona, estaba primero María José. Hola, yo pienso que es importante también saberse el nombre del niño porque aunque parezca como obvio, uno al nombrarlo hace que esa persona, la diferencia del resto la identificas y hace que esa persona exista entre los otros. Exista, qué importante. Aparece. Aparece, dice la Claudia. ¿Ya? ¿Quién había la Gabriela? Crea identidad en el otro, y un sentido de pertenencia. ¿Qué soy? Qué importante el sentido de pertenencia. Es como muy humano sentirse perteneciente a un grupo. O sea, de hecho aquí Sentirse identificado. ustedes dicen, nosotros somos bibliotecarios, nosotros somos educadores, ¿no es cierto? Nosotros somos. Y eso es como súper importante en las relaciones humanas. O sea, en el fondo, conocer el nombre del otro sería un punto como súper concreto, pero súper importante para establecer un contacto con el otro. Y les ha pasado que de repente la gente quiere establecer un contacto y en vez de decir Macarena, dice Pilar, ponte tú, y uno dice así como... Igual se produce como un ruido ahí, ¿no? Y uno ha metido la pata, porque es imposible, todos hemos metido la pata. Entonces es importante el tema del nombre. Por ahí quería empezar. No, que lo que iba a decir era que el nombre es súper importante para cualquier persona, independiente del niño o del adolescente, porque es su identidad. Yo soy Carolina, o yo soy... ¿Y qué pasa cuando en definitiva no conocemos esa identidad? Vamos generando excesos también, o sea, damos es el desordenado curso. Claro. ¿Quién es? Claro. Entonces, genera también el conocer al otro más allá de su comportamiento, de sus cosas negativas que a veces... Como conectar, el nombre conecta también con una parte positiva de uno mismo. Claro. Yo creo que ahora muchas empresas lo están haciendo, no solamente cuando llaman a veces soy tal persona que la puedo ayudar, y uno la sigue llamando por su nombre. Claro, Eso genera- marca una diferencia. Estoy enojada a veces y digo, oye, estoy hablando con Jimena, y baja un poco, llama a enojar y baja un poco. Exacto. Y pasa también con las niñas. Totalmente. Cuando yo nombro a Pedro y le hablo a Pedro, baja su nivel incluso de enojo, de
Claro, la identidad es súper importante. Les iba a contar una anécdota que me acabo de acordar, no me había acordado, pero yo estuve trabajando como psicóloga muchos años, como un poco más de 25 años, como perito psicóloga en los juzgados de familia. Entonces los peritos los peritos no trabajan en el juzgado, sino que son como externos, digamos. Pero cada vez que la jueza o el juez necesita como saber acerca de las características del niño, de sus padres, para poder fallar, ¿no es cierto?, pide un perito, ¿ya? Entonces ahí yo trabajaba. Entonces hubo un caso que ahora me acordé, en que me mandaron a evaluar a los padres y a la niñita era pequeña, la niñita. Entonces hizo una sesión vincular porque la observé, digamos, nada más, no hubo evaluación así, evaluación. Pero lo que les quiero contar, que lo que pasó ahí es bien triste, porque el cuidado personal, o sea, la tuición se la habían dado al padre. Y la madre estaba pidiendo de nuevo la tuición de la niñita, ¿ya? Pero dentro de los antecedentes que yo vi, ustedes que son profesores van a entender, yo, como siempre me comunicaba con los profesores, cada vez que podía, o con los psicólogos de los niños, me comuniqué con el colegio, y el colegio me dijo una cosa que me dio tanta pena, y es que el padre tenía otros hijos, ¿ya? Más grandes. Entonces, el delantal de la niñita nunca tenía su nombre, ni las pertenencias, sino que había heredado el delantal de otro medio hermano, digamos. Entonces la niña, que se llamaba Alicia, decía María. Qué impresionante, ¿eh? O sea, lo que podría ser un detalle, pero súper detalle, no era detalle. ¿Por qué no, Macarena? Porque no era ella, pues, tan simple como eso. Tan simple como que no era ella, pues. O sea, todas las personas tenemos derecho a una identidad. Y esa niña era otra persona. Qué impresionante, ¿eh? Y eso fue un detalle que la jueza consideró, porque ese detalle era altamente significativo y la información que me dieron en el colegio fue fundamental. La invisibiliza. Justamente, era una niña invisibilizada, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, no había preocupación suficiente por esa niña. O sea, esa niña... preocupación material, pero o sea, nunca le faltó a la niña lo que Exacto. le pedían. O sea, tenía comida, tenía techo, pero estaba Uniforme. invisibilizada, ¿no es cierto? Entonces, por eso que empezamos por el nombre, y me acordé ahora recién de este, no la traía preparada, pero siempre me impresionó. Y ojo, la importancia de los profesores. Porque, fijáis, porque el profesor y la profesora puede aportar una información, pero muy importante sobre los niños. Y no se les pide mucho, ¿eh? No se les pide mucho. Ahora yo creo que hay una mayor consideración en ese sentido, ¿ya? Ahora, en este momento, bueno, yo dejé de ser perito con la pandemia, dejé porque era suficiente, digamos, de situaciones críticas, ¿eh? Entonces, claro, dejé de ser perito y me puse, en vez de escribir informes técnicos, que me pasé muchos años en eso, escribiendo informes técnicos, es totalmente distinto a hacer literatura creativa. Escribir es otro mundo, porque el otro mundo de los juzgados y todo es un mundo gris, un mundo violento, padres que se pelean, niños que están en el medio, abogados que tiran para allá, otros tiran para acá, es distinto ese mundo. Entonces el mundo literario es otro mundo, el mundo de la ficción, es mucho más, es una maravilla, digamos, es otro mundo, ¿ya? Sí. Yo también quería como complementar que a veces va más inclusive más allá del nombre, en el sentido de, por ejemplo, el apellido. Yo por lo menos he tenido estudiantes que ya no quieren tener el apellido del padre, porque Sí, po. a propósito de lo que usted está De los cambios legales que ahora se pueden llevar el apellido de la madre. Tienen el nombre, o sea, la situación legal, y hay profesores o hay colegios, hay estamentos que insisten, por Macarena. ejemplo,
Sí, me refería, se me vino a la mente esa ¿Ya? situación porque también es real, uno lo vive, donde a veces el mismo colegio obliga a un estudiante a identificarse de tal manera porque es lo legal, es lo que está en el certificado de nacimiento, pero eso no lo identifica él. Lo mismo pasa con los nombres sociales, donde tenemos estudiantes, ¿cierto? No sé, se puede llamar Sofía, pero se identifica como Ángel. Claro. Y hay personas, profesores, que no lo aceptan, Sí. que insisten y crean toda una, no sé, un tema de identidad, un conflicto, que la motivación, y comienza el círculo, y ahí queda uno, porque también entiendo yo que la parte legal no favorece mucho esos trastornos. Sí, nos favorece mucho, pero la parte legal da un marco. Entonces, por ejemplo, ahora una persona transexual, ¿no es cierto?, que nació hombre, ¿no es cierto?, puede cambiar de sexo y ser tratado como una mujer. Entonces ahí el marco legal ayuda, ¿no es cierto? Es un marco legal que ayuda, que puede provocar un cambio de actitud, ¿ya? Bueno, estamos en el tema identidad, no, empezamos por el tema identidad porque está directamente ligado con la empatía. Para ser empático, yo tengo que saber con quién estoy hablando. Y eso va a condicionar un trato más favorable o menos favorable. ¿Ya? Por ahí empezamos. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Puede ser de 2 o de a 3, ¿ya? Aquí usted, por ejemplo, pueden preguntarse los dos, los otros de 2. Quiero que se junten de 2 y tenemos unos minutos, ¿ya? Vamos a hacer 10 minutos como máximo. Cada uno de ustedes va a narrar una experiencia, aquí vamos a conectar con el recuerdo, ¿ya?, de una experiencia poco empática en el colegio con alguna persona adulta, ¿ok? Del colegio, no de la familia, ¿ok? ¿Sí? Todos tenemos alguna, pero vamos a hablar de eso. Sí, siendo niño en el colegio, sí, siendo niño, vamos a conectar con una experiencia poco empática. Ya, vamos, de a 2, por favor, o de a 3 ustedes, los que no, de a 2 o de 3, por favor. Ya. Decir tú la experiencia negativa, en breves palabras, de Carolina en el colegio. Vamos a hacerlo al revés, no cada uno, sino que el otro, por el tema de la empatía, ¿ya? Ya. ¿Puedes hacerlo cortito? Paso. Ya, pasa. Carolina, ¿puedes explicar lo de Lourdes? Sí, Lourdes tuvo una situación cuando era... ¿Escuchan los demás o no? Sí, Ya. más o menos 14 años, que tuvo que, por temas familiares, tuvo que cambiarse de colegio. ¿Ya? Y llegó a una situación, digamos, con una profesora de matemáticas, que fue poco empática con ella porque ella estaba trabajando. A los 14 años dice en Brasil que se podía trabajar en ese tiempo, y ella estaba trabajando y luego iba a clases. Y ella se empezó a quedar dormida en esa clase, y la profesora empezó a hacer la clase encima de ella, como exponiéndola porque estaba muy cansada y dormida. La profesora se sintió como postergada, una cosa así, como que no le interesaba la clase, algo así. Claro. Y lo que hizo la reacción fue como empezar a hacer la clase ahí encima de ella. Como decirle, qué fuerte igual, ¿eh? Ya, súper bien. Jimena, por favor, cuenta brevemente lo de Marcela, así brevemente. Marcela también me cuenta la experiencia del colegio, primer ciclo, quinto básico aprox, segundo ciclo. Y dice que ella no era muy buena para bailar, pero le gustaba, era entusiasta. Y la profesora escogió un grupo de niñas para presentar un baile para el Día de la Madre. Y ella sintió que fue ella y un par más de compañeras las que no bailaron frente a las mamás en esa situación que era tan de familiar, ¿verdad? Tan bonita, y se sintió muy mal.
¿Tú crees que, Jimena, tú crees que Marcela ahora es buena para bailar? Yo creo que sí, tengo una opinión de que en las ocasiones en que nos hemos encontrado, ella es entusiasta. Qué buena. Sí, lo hace bien o mal, me fijo en la actitud que ella tiene. Qué buena, Tengo muy la bien. impresión de que sí. ¿Eres buena para bailar, Marcela? ¿Te gusta? Me gusta, pero no lo hago bien. No, pero algo como que queda ahí, ¿ah? La profesora cómo te puede marcar para bien o para mal. Sí. Ok, vamos a ir de una para alcanzar. Jorge, a ver, habla de Claudia brevemente. La experiencia que me contó Claudia, recuerdo también en básica, la profesora le pide que se gire, que se acomode, y en esa lógica de acomodarse, bota la mesa, porque el espacio era muy estrecho. Y la profesora reaccionó muy mal, llamando la atención, llamando a desubicada, ¿cierto? Y se generó ese clima, digamos, ahí. Cuando fue accidental la situación de la mesa, a propósito. Claro, como una situación pequeña puede ser vivida por el otro de una manera tan fuerte, ¿no? Porque se acordó de eso y no de otra cosa. ¿No es cierto? Te echaron. Ah, claro, la echaron de la sala. Claro, fuerte. Oye, ¿hay profesor de matemática aquí o no? Vamos a tener que invitar a un profesor de matemática. Vamos a tener que invitar a un profesor de matemática porque siempre hay un tema con el profesor de matemática. Ya. Usted, Gabriela, cuenta algo sobre la Camila. A ver. Escuchemos un poquito. ¿Ya? La comisión de 2. ¿Ya? Y se daba mucho que se adecuaba la escala a los resultados y se bajaba el 7, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, la nota más alta podía ser, no sé, un 2 y ese era el 7, Ya. por lo tanto, todas las notas rojas, por así decirlo, subían, ¿cierto? El tema es que se dio que en la prueba de historia, Camila se sacó un 7. Entonces no se pudo adecuar la escala. Por lo tanto, todos sus compañeros y además sus amigas le hicieron la ley de hielo y se enojaron con ella. A la hora del recreo, Camila salió a su recreo y cuando volvió su cuaderno de historia estaba hecho en repollo. Claro. Qué pena. Qué pena. Ya. El peor problema de todos es que cuando fue a reclamarle a su profesora jefe, la profesora le dijo, es que tú no deberías dejar encima tus cuadernos, deberías guardarlos. Ya. Por lo tanto, de ahí en adelante Camila tomó la triste decisión de responder todas sus pruebas con puntajes menos. Y tuvo que bajar su promedio para no tener que volver a vivir esa situación otra vez. ¿Cómo se castiga a una persona talentosa? Que yo creo que en Chile eso es bastante común, ¿eh? Como el chaqueteo, ¿no es cierto? Súper, muchas gracias, muchas gracias. Ok, muy bien. Oye, muchas gracias, muy buena la experiencia, muy buena la experiencia. Claro, ¿por qué hacer esta dinámica? Porque la experiencia, cuando la experiencia se hace consciente, hay menos probabilidades de replicar una conducta similar, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Ya, entonces vamos en este rato a ver la empatía como pilar del aprendizaje socioemocional, que es como lo que me tocó a mí exponer, ¿ya? Bueno, el aprendizaje socioemocional es un proceso, ¿no es cierto? Que obviamente el proceso empieza desde que somos pequeños, ¿ya? Que somos bebés. Antes probablemente plantean algunos psicólogos, hay como unos experimentos intrauterinos que son súper interesantes, ya. Pero vamos, el proceso mediante el cual una persona adquiere habilidades sociales y emocionales para comprender, importante, que es lo que hicieron con su compañero, gestionar y usar las emociones de manera efectiva. En la gestión estamos hablando de una parte importante que es el control de la emoción, el manejo de la emoción, que es todo un tema, ¿ya? Incluye establecer relaciones interpersonales positivas,
enfrentar situaciones complejas y tomar decisiones responsables. Eso es interesante, el de tomar decisiones responsables, ¿ya? Vamos a la siguiente. El aprendizaje socioemocional busca desarrollar la inteligencia emocional e incluye la autoconciencia, el ejercicio que hicimos, ¿no es cierto? O sea, yo recuerdo que me pasó esto, que sentí esto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no me gustaría que a otro le pasara, ¿no es cierto? Es como la autoconciencia, es muy importante, ¿ya? ¿Qué siento y por qué? ¿Ya? Ahí viene lo que hablábamos, el autocontrol y la autogestión. ¿Cómo voy a manejar mi estrés? O sea, vivimos en un mundo tan estresado, entonces, ¿cómo lo voy a manejar? O sea, si tú me dices, ¿por qué llegaste, por qué viniste a mi casa sin avisarme? Uno como que se queda helado, entonces dan ganas de, no sé, entre decirle un garabato, retirarse. Entonces uno tiene que aprender a manejar eso, ¿no? Aquí viene la conciencia social y la empatía. La empatía tiene una parte social importante, ¿no es cierto? De todas maneras, ¿ya? Las habilidades sociales, ¿ya? Vi que no les costó casi nada conversar con el compañero, pero hay gente para la cual podría ser una cosa muy complicada, ¿ya? Y la toma de decisión responsable, ¿ya? Que es tomar una decisión conscientemente, quiero hacerlo dentro de las posibilidades que me da la situación. ¿Quiero hacer esto o no quiero hacer esto? ¿Le hará bien al otro o no le hará bien al otro? ¿Ya? Eso es básicamente. La siguiente, entre las habilidades sociales están la empatía, la comunicación eficaz, la resolución de conflictos. Aquí tenemos un gran tema con el bullying en los colegios, ¿no es cierto? Qué difícil. Qué difícil para un profesor o para un educador manejar este tema. La tolerancia a la frustración, que ese sí que es un gran tema en todos, ¿no es cierto? Porque no es fácil manejar la frustración, ¿ya? O sea, ese es un gran tema, porque vamos a tener personas naturalmente más impulsivas que otras, por un tema fisiológico, un tema hereditario, ¿ya? Entonces las personas más impulsivas van a tener una mayor tarea, por así decirlo, ¿ya? Los niños, obviamente, van a haber niños más impulsivos que otros, pero también la impulsividad se va manejando a través del tiempo, ¿ya? En la adolescencia, la impulsividad va a ser crítica. O sea, una ideación suicida en la adolescencia no va a ser lo mismo que una ideación suicida en un adulto, ¿no es cierto? Porque el adolescente lo va a pensar y va a haber menos tiempo para hacerlo, ¿no es cierto? La latencia, el tiempo ahí va a ser más corto, ¿ya? Entonces va a haber una diferencia en la impulsividad importante, ¿ya? El trabajo en equipo, básicamente lo que estamos haciendo ahora. La asertividad, la palabra aserto con S, se refiere a poder decir sí cuando uno quiere o no cuando uno quiere, y de una manera más o menos adecuada, ¿no es cierto? Ser asertivo, ¿ya? La resiliencia, la resiliencia es un gran tema, y ahí en la bibliografía les puse el nombre del padre de la resiliencia, que es Cyrulnik, que algunos lo deben conocer, que es importante. O sea, todos hemos tenido situaciones difíciles, pero la resiliencia es la capacidad que te ayuda a pararte, a recuperarte después del impacto, ¿ya? La resiliencia viene de la física, el término físico. Entonces, si ponemos acá una lata de bebida y una esponja, y a las dos le hacemos así, ¡pah!, ¿no es cierto? Tenemos una que después del golpe va a ser así, que va a ser la esponja, pero la lata de bebida no. O sea, la resiliencia viene del material que es capaz de retomar, por así decirlo, su forma original, ¿ya? Entonces vamos a ver personas más resilientes y vamos a ver otras menos resilientes. Pero desarrollar la capacidad de resiliencia,
¿ya? Va a ser súper importante en las habilidades sociales, para conseguir una mejor vida en el fondo, una mejor calidad de vida. La escucha, bueno, las habilidades de liderazgo, no todas las vamos a tener y no nos va a resultar cómodo, pero van a servir mucho también en el trabajo. La escucha activa. En el libro La empatía, yo me di cuenta que los niños, cuando yo atendía niños, decía, pucha, es que mi mamá no me escucha, pucha, es que mi papá nunca me escucha. O sea, los niños protestan porque los adultos no los escuchamos. Entonces, de repente uno no escucha, es verdad. ¿Ya? Importante escuchar al otro, porque además hay poco tiempo en la vida, entonces uno como que va más rápido. La inteligencia emocional, que incluye todas las anteriores. La inteligencia emocional, recordemos que tenemos una inteligencia cognitiva, ¿ya? Y vamos a encontrar genios, personas geniales. Einstein, por ejemplo, era súper torpe socialmente. En el colegio le iba pésimo, pero tenía un coeficiente intelectual pero superior. Entonces son cosas distintas. La inteligencia a nivel como cognitivo y a nivel emocional. Cuando esas dos inteligencias confluyen, la cosa, podemos tirar para arriba un niño, digamos, o sea, y una persona, ¿ya? Normalmente hay un desfase, un cierto desfase entre ambas, ¿ya? Importante como para uno tenerlo claro para ir trabajando esa parte, ¿ya? Sigamos. La empatía, ya, aquí está la definición que todos conocemos, pero es la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás y ponerse en su lugar. La empatía tiene un componente intelectual, emocional y social. Eso ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo. Empatía tiene un componente intelectual, emocional y social. En el ejercicio que hicimos, yo entendí lo que le pasaba a mi compañero o compañera, pero ¿fui realmente empático? Lo entendí, lo escuché, pero yo fui realmente empático. Ahí está la diferencia, ¿ya? ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Es lo mismo? Esta pregunta se las tiro. ¿Es lo mismo simpatía que empatía? A ver, ¿quién quiere? ¿Sí? Lourdes, tú. Personas que son muy afables, entretenidas, cautivantes, son súper simpáticas. Uno llega y agrado que me atienda. Alguien así, que me toque con una persona en la fila, en la cajera del supermercado, algo así. Incluso la familia, un tío bacán, pero empático es aquel que si tiene un gran problema, estás como en el hoyo, es capaz de sentir un poco tu dolor y ayudarte a solucionarlo o amenizarlo, algo así. Muy bien, muchas gracias. No veo tu nombre. Cristina, yo creo que conectarse con las emociones del otro. Exactamente. Bueno, justamente lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? La simpatía es como más intelectual, ¿ya? Justamente. Súper bien. Súper bien lo que dice Mauricio, es como unidireccional, ¿no? Y fíjate que a la hora, bueno, a mí me fascina el tema vocacional y trabajo mucho en el tema de la orientación vocacional. Y cuando uno entiende esta diferencia, o sea, por ejemplo, en general, como perfil, un ingeniero comercial va a poder ser muy simpático. Entonces le va a decir, señora, bueno, si va a hacer un trámite, sobre todo si es una inversión grande, bueno, pero si sirve un cafecito, no hay un problema. Pero eso es ser simpático. Pero en el caso del psicólogo y del educador, ¿te fijas? No solo basta la simpatía, sino que tenemos que ser más empáticos. Ahí hay una diferencia de distancia emocional, ¿no es cierto? O sea, el educador, el psicólogo, el médico no tanto. ¿La enfermera? La parvularia, súper, po. La educadora diferencial, alta, ¿no es cierto? Ahí van a haber profesiones y el químico,
Los que van para química tienen empatía, pero tampoco les importa mucho, porque está como en su perfil, ¿me entiendes? No es gente que se relaciona en su día a día con el otro. Entonces, bueno, cada uno tiene su... Sí. La palabra es nueva, el concepto, ¿sí? Pero antes había mucha gente, generaciones atrás, mi abuela seguramente era muy empática, pero no se trata de ese nombre. Bueno, tú eres brasileña. ¿Cuál sería el nombre de la empatía en Brasil? En esa época, generosa, acogedora. Claro. Pero no se conocía la palabra empática antiguamente. Bueno, la empatía viene del griego, una palabra súper antigua. O sea, No se usaba. Sí, no se usaba. Sí, buen punto. Buen punto. Vamos al siguiente. Bueno, aquí les he explicado un poco los 3 tipos de empatía, ¿no es cierto? Básicamente, los más conocidos. La cognitiva, que sería más como la simpatía, la parte más intelectual. La afectiva, que es realmente ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sin que uno haya pasado por esa experiencia. O sea, uno no tiene que haber sido maltratado en la vida para entender un maltrato y que le duele ese maltrato, ¿no? Del otro, ¿ya? Y la empatía solidaria, ¿dónde iría? Justamente, ya hay una acción, un compromiso con... De hecho, van a haber carreras, o sea, por ejemplo, bueno, algunos ecologistas, pero hay una juventud, una serie de movimientos ecologistas que son con los chicos súper interesantes. Van a plantar árboles, van a hacer una serie de cosas como muy bonitas. ¿Sí? Bueno, la Greta Thunberg ahí en el barco a Palestina, ¿no es cierto? Que es un ejemplo también, aunque la agarraron y la devolvieron, pero lo hizo, ¿no? O sea, es gente que se compromete más con una acción. ¿Mm? Ya, emoción y sentimiento. ¿Es lo mismo? A ver, Mauricio, tú lo tienes claro, parece. La emoción es algo momentáneo y el sentimiento perdura. ¿Qué opinan los demás? Sí, las emociones son más cambiantes, hay distintas, que pueden crear distintas situaciones. En cambio, el sentimiento, si bien está asociado con las emociones, perdura. Va a depender de cómo se va construyendo con nosotros. Súper bien, pero hay una cosa súper importante. Además, la emoción tiene una base fisiológica. La emoción es involuntaria e instintiva. O sea, si en este momento aparece un oso, o sea, queda la embarrada, digamos. O sea, nadie piensa ni siquiera que un oso o un tigre, no sé, uno escapa nomás. ¿Te fijas? O sea, o hay un terremoto, que ojalá que no haya, pero es involuntario, se asocia, tiene que ver, está más relacionado con la supervivencia. ¿Ya? Interesante. A pesar de que si ponemos el Google nos va a aparecer en la Real Academia como sinónimo, ¿eh? Pero tiene diferencia. O sea, es importante entenderla, ¿ya? Ya, aquí está lo que les decía, la emoción es una respuesta fisiológica involuntaria a un estímulo, ¿ya? Es más instintiva y de corta duración, ¿ya? En cambio, el sentimiento, esto es importante, es la interpretación consciente. Yo lo amo. Él me da miedo. O sea, hay una toma de conciencia respecto a lo que a mí me pasa, ¿ya? O sea, hay una interpretación a esa respuesta emocional, ¿ya? Y efectivamente, como decía Mauricio, es el sentimiento más reflexivo y más duradero. La emoción dura un rato, entonces están ligadas, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Ya, esto es interesante porque, bueno, el asco, por ejemplo, en los niños es un síntoma fundamental. ¿Por qué? A ver,
¿Qué pasa cuando un niño tiene asco o les dice, esa persona me da asco? No otro niño, un adulto. Ya, rechazo. Ya. Entonces, el asco es una reacción fisiológica, pero uno no debería tener necesariamente asco con el otro, salvo que huela así, no sé, pero que huela así horrible, o que haya vomitado, una cosa así, ¿no? Pero en general, el asco, ojo con el asco. En mi experiencia puedo decir que cuando un niño, como psicóloga, digamos, relataba el asco, ya a nivel verbal o a nivel de dibujo, ya había que tener ojo, ya, porque si un niño tiene asco con una persona adulta, implica rechazo, como dijeron por ahí, y hay que tener ojo con lo que le está pasando. O sea, por ejemplo, ni más ni menos que en el abuso sexual. Es todo un tema del asco. ¿Ya? Entonces, en los contenidos, el asco en los niños va a aparecer mucho en esas alteraciones. O sea, si un niño dice, esa persona, algo hay ahí, o lo está maltratando, lo está encerrando, o está haciendo algo negativo, ¿no es cierto? El asco, el niño responde, bueno, no solo los niños, los adultos también, pero responde y reconoce como muy fácilmente el asco, como me da asco, eso me da asco. Por eso les digo el asco, porque me impresiona el asco a mí, como síntoma lo encuentro fuerte, ¿ya? La alegría, obviamente cosas que a uno le dan alegría, se salta la alegría, ¿no? Salta. La tristeza también, esas ganas de llorar, ¿ya? La ira. Si uno ve que le están pegando a un niño, o sea, uno obviamente reacciona, como que dan rabia, ¿ya? El miedo también, lo que hablábamos del oso, el asco y la sorpresa, también es como una cosa como instintiva, ¿no? Pero interesante la parte fisiológica, que no se nos olvide eso, ¿ya? Porque tiene que ver con la supervivencia, ¿no? O sea, si un niño dice, ese adulto, él me da asco o ella me da asco, ese niño está en aprieto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué te pasa eso? Tratando de llegar de la manera más adecuada, obviamente, ¿no? Pero observar, algo pasa ahí. Es un síntoma del asco, ¿ya? ¿Qué hora es? Ya, les voy a contar esto porque es importante. Hay un psicólogo que se llama Andrew Meltzoff, que en los años 70 exploró las capacidades de los bebés para imitar gestos faciales y manuales. ¿Ya? Esto en los años 70. ¿Por qué? Porque se decía antiguamente que la imitación era producto del desarrollo cognitivo. ¿Sí? O sea, uno podía imitar en la medida que iba creciendo. Entonces, entonces, Andrew Meltzoff, esto para que lo busquen en internet porque es súper interesante, Andrew Meltzoff, ¿ya? Demostró que la imitación temprana es una capacidad innata de los bebés, ¿ya? Y que no se requiere de un desarrollo cognitivo avanzado. O sea, con bebés de meses se comprobó que si uno saca la lengua, el bebé también saca la lengua. Si uno se ríe, el bebé también, y de muy pocos meses, ¿ya? El niño también se ríe. O sea, no es una sonrisa social todavía. No hay una interpretación de que esto me hace feliz. Pero hay bebés que se ríen muchísimo, así como... Y qué rica la risa de los bebés. Yo encuentro que es como contagiosa, es tan bonita, tan como cristalina la sonrisa de un bebé. Entonces esto es importante porque antes esto no se pensaba. Entonces, siempre los que trabajan en psicología experimental o en neurociencia, a mí me encantan porque realmente descubren cosas que como que yo las encuentro tan obvias, pero que las prueban, digamos, ¿no? Entonces él probó básicamente esto. Búsquenlo porque esto es súper interesante y tiene que ver con con una cosa fundamental, aquí lo puse, ¿ya? Con una cosa como fundamental, que es esto. No puede haber empatía sin las neuronas espejo.
Ese es el gran aporte de la neurociencia, ¿ya? Y las neuronas espejo. Este es el famoso neurólogo italiano Giacomo Rizzolatti, que en los años 90 él hizo muchas experiencias. Búsquenlo en internet porque es realmente interesante. Descubrió las famosas neuronas espejo que se han definido como los pequeños maestros de la empatía y que juegan un papel preponderante en el aprendizaje socioemocional. ¿Ya? Descubrió que hay un grupo de neuronas motoras que no solo se activan cuando una persona hace un movimiento, ¿ya? Sino también cuando ve a otro hacerlo. También pueden imitar las emociones de los demás. ¿Qué hizo Rizzolatti? ¿Qué pasó con el ejercicio, con el experimento de Rizzolatti? Tenían un pobre mono con los electrodos en el cerebro. Es terrible eso, pero bueno. Entonces lo tenían conectado para estudiar el comportamiento, lo que pasaba con el cerebro. Entonces el mono alargaba la mano y cogía una manzana. ¡Clean! Se activaban las neuronas, un grupo de neuronas, ¿ya? Pero de repente el experimentador, por casualidad, como sucede con muchos experimentos, él agarró la manzana, no el mono. Y se activó la misma zona. De solo observarlo. O sea, la zona de las neuronas espejo se activa no solamente cuando yo hago un movimiento, sino que cuando el otro hace un movimiento. De tal manera que las neuronas espejo no solo se activan cuando a mí me pasa algo triste, sino que cuando veo una película y lloro a mares. Ahí hay neuronas espejo. Y las neuronas espejo son la base fisiológica de la empatía. Entonces, lean más, por favor, sobre las neuronas espejo porque es muy interesante. Sí. Exactamente. No, pues el estornudo es más fisiológico. Pero el bostezo, muy bien. Claudia. Eso de que exacto. Alguien bosteza, inevitablemente yo voy a terminar bostezando. Eso, ahí hay neuronas espejo. La neurona espejo. Y la risa también, porque a veces alguien se ríe mucho y contagia su risa. La alegría, la alegría. Claro. Hay terapias de la risa, hay grupos que se juntan, yo lo encuentro raro, pero igual. Yo encuentro raro que alguien se junte a reírse, pero igual válido. Pero somos más parecidos a los primates de lo que pensamos, ¿eh? Tú estás diciendo que sí. Tú, no, y el compañero, que no veo su nombre, tú que estás en la última fila, ¿cuál es tu nombre? Jorge. ¿Tú crees que sí somos muy parecidos, no? Absolutamente. Sí, totalmente. O sea, es mamá gorila, pero también papá gorila, claro. Lo que pasa es que hay un tema largo entre la relación madre-hijo y padre-hijo. Es un tema más largo. Yo creo que por suerte la sociedad chilena ha cambiado muy positivamente al respecto. O sea, en el metro yo cada vez veo más padres con los bebés acá. Antes yo no veía eso, ¿ya? Y lo otro es que también en el juzgado, antes la tuición no se daba prácticamente a los padres, era muy raro, ¿ya? Pero ahora, como se han ido los dos roles se han ido, volviendo más parejos, ¿no es cierto? Y hay más patologías también, como tanto hombres como mujeres, hay un cambio de actitud importante en la parte legal respecto a que los padres tengan la tuición. Por supuesto. Justamente. Pero de padres había muy poco. Y cada vez hay más literatura en menor todavía, pero que habla de la
Claro, porque los roles estaban como más, eran más estereotipados. ¿No es cierto? Ahora hay padres que se dedican a las labores del hogar y la mujer es la que sale a buscar el dinero, el sustento, digamos. Entonces, interesante esa parte. ¿Mm? Ay, me resultó. Ya, ahí me resultó. Ya, aquí están las famosas neuronas espejo, que yo les decía que son células nerviosas, se encuentran principalmente en la corteza cerebral premotora. Ahí hay que entender el cerebro y es más complicado. Yo ahí soy psicóloga, no soy... De hecho, no me fue muy bien en biología, me acuerdo. El olor de los cerebros me producía una cosa así como complicada. ¿Ya? Había que cortarlo y eso me complicaba. Pero es interesante entender cómo el cerebro es maravilloso. O sea, de verdad es una cosa increíble porque usamos una pequeña parte. ¿Ya? De hecho, a mí me interesa mucho la... Eso es un neuromito, ya no se ve. ¿Cómo? Está descartado. No, que eso es un neuromito. ¿Qué cosa? Porque ocupamos gran parte de nuestro cerebro. Para hacernos una tacita de café, ocupamos gran parte de nuestro cerebro. Entonces, antes se decía que ocupábamos un 10%, pero ahora ya no. Se descubrió que no. Sí, es muy cierto lo que dice Elis, pero por ejemplo a mí me interesan los fenómenos paranormales. ¿Ya? Me interesa mucho la telepatía. ¿Ya? Porque creo que, o sea, por lo menos lo que yo he observado que en la experiencia clínica con los niños, básicamente, la telepatía es muy importante. A veces un niño, yo creo que a todos les ha pasado, que uno adivina o lee lo que el otro niño le iba a decir, ¿ya? Y en los fenómenos paranormales, ahí se sabe muy poco los fenómenos paranormales, ¿no es cierto? De la telepatía, de la telequinesia, por ejemplo, esos son fenómenos que están como todavía un poquito en pañales, digamos, ¿ya? ¿Por qué unos pueden doblar una cuchara y otros no, por ejemplo? Con la mente, o con físicamente, digamos, con las vibraciones, no sé cómo será, ¿ya? Bueno, entonces, se activan las neuronas espejo al realizar una actividad concreta, que es lo que decíamos, tomar una manzana, por ejemplo, al observar a otra persona que lo realiza, que el otro toma una manzana, o al tener una representación de la misma. O sea, en los experimentos de Rizzolatti, en un momento, claro, no solamente el mono observaba que el otro tomaba una manzana, sino que la manzana no estaba aquí, sino que estaba aquí, detrás de una pantalla. Entonces el experimentador hacía esto y se suponía que tomaba una manzana. El mono no veía la manzana. Y también se conectaba a la neurona espejo. ¿Se entiende? Ahí está la emoción, po. Ahí está la emoción, ¿ya? Hay un neurocientífico también interesante que se llama Ramachandra, para que lo ubiquen en internet, Ramachandra, que es de la Universidad de California, me parece, que le ha dado a la neurona espejo una aplicación frente al dolor. Y vamos a pasar a la otra. Ya, aquí viene una pregunta que justo estaba hablándola con Janet. ¿Qué pasa si una persona tiene un déficit de las neuronas espejo? ¿Ya? Entonces, hay científicos que han relacionado este déficit con los trastornos del espectro autista, ¿no es cierto? Y con otras alteraciones neurológicas y también psiquiátricas. O sea, al haber un déficit, ¿no es cierto?, en las neuronas espejo, se produce un cambio en el comportamiento, ¿ya? Que sería una de las características observadas en los niños que están dentro del espectro autista. Básicamente, que yo creo que todos han conocido porque se ha disparado el número, ¿no es cierto?, TEA, como dice la Elis, se ha disparado el porcentaje de niños diagnosticados con espectro autista. Hay mucha gente tratando de entender por qué. Si habrán cosas de la alimentación,
que es una teoría, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú, Elis? Yo también me hago esa pregunta y yo me la sigo haciendo porque de verdad encuentro que hay algo raro. Hay algo raro, ¿cierto? ¿Y Janet también? Se dice por los estudios que existe una alta heredidad de los papás que están muy grandes ya. ¿La alta qué? Que son más viejos los papás con ser hijos, y también la exposición a drogas como el ácido valproico en las mujeres, y también hay otro que dice que, por ejemplo, las vacunas, pero hay un pequeño estudio hecho, pero está, como fue tan pequeño. Ahí sí. ¿Ya? Como es un estudio pequeño, no hubo gran, como diciendo, esto no es así, porque como un estudio pequeño, no le dieron la relevancia, y los estudios, obviamente, cuando son muy pocos, cuando la muestra es muy baja, no es algo así como científicamente valorado. Entonces, hay un 40% que se conoce del aspecto autismo, pero hay un 60% que es desconocido, porque hay mucho que es sindrómico. En este caso es cuando dice, por ejemplo, los genes vienen con pequeños pedacitos que les faltan, cosas así. Entonces ya el niño sabe que un niño que tiene X frágil va a tener el 100% que va a ser TEA. Pero hay un mundo por descubrir. Bueno, en el tema del espectro autista, esa es como otra charla, ¿no es cierto? Yo no soy experta en el tema del espectro autista, sí me ha tocado diagnosticar niños pequeños, porque es bastante evidente. Cuando trabajaba con niños hay un problema en el contacto visual, por ejemplo, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? No se contactan visualmente, pero claramente la empatía está alterada, porque al otro como que no lo sensorialmente lo ve, porque tiene los ojos y la visión funcionando bien, pero no se contacta emocionalmente con el otro, ¿no? Ahora, hay otras alteraciones que nos tienen que ver con el trastorno TEA, ¿no es cierto?, pero que son más psiquiátricas, donde, por ejemplo, como la psicopatía, ¿no es cierto?, donde ahí el tema de la empatía es más a nivel social, ¿no es cierto?, pueden descuartizar a otros sin ningún problema. Yo esa cuestión insólita, pero lo pueden hacer. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Qué pasa con las personas que tienen una sobreempatía? Que también se habla harto de personas altamente sensibles. ¿Qué pasa con eso? ¿Ahí tú sabes algo? Sí. Bueno, a ver, el tema, puede existir un déficit o una sobrepoblación de neuronas de espejo, ¿no es cierto? O sea, está claro. Pero el mayor problema va a estar en el déficit, ¿ya? No sé necesariamente qué pasa cuando hay una sobrepoblación de neuronas de espejo, pero claramente ahí el filtro emocional se altera, ¿no es cierto? Hay una hipersensibilidad y obviamente esa persona está más expuesta, ¿ya? Pero no sé, o sea, ahí el punto está en determinar si esa persona es así porque tiene más neuronas espejo o porque la base de esa hipersensibilidad está en otra parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy pensando en algún tipo de trastorno que esté dentro de la bipolaridad, dentro del continuo de la bipolaridad, ¿no es cierto? Ahí podría haber, o sea, hay alteraciones donde sí hay una hipersensibilidad, ¿no es cierto? Fallan como los filtros, son personas que están más hiperalertas, pero no necesariamente más conectadas con el otro, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Pero buena pregunta. ¿La personalidades múltiples puede ser algo así también? También. Perdona, Osvaldo estaba diciendo con las personalidades múltiples. Lo que pasa es que en los trastornos psiquiátricos graves la empatía está alterada. Está alterada porque hay un trastorno respecto, obviamente, a la identidad, ¿no es cierto?, y a la dificultad para ver al otro, digamos, en términos generales, a considerar al otro. ¿Ya? Hay un mayor nivel de egocentrismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de egoísmo. Y con respecto a eso, ¿el narciso entra dentro de lo que son de lo denominado psicópata? No. El
no solamente las personas, sino que también los niños, aquellas personas que presentan algunos rasgos un tanto narcisistas, ¿son un poco también psicópatas? No, la psicopatía es un trastorno bastante particular, ¿ya? No muy común de encontrar. A mí me tocó como evaluar a pocos psicópatas, pero era como claro, habían como indicadores interesantes, digamos, no homicidas, ¿ah? No me tocó evaluar porque estaban en juzgado de familia, no en lo penal. Sí, pero el narcisismo es una característica transversal, ¿sí? O sea que yo podría tener a lo mejor un nivel más alto de narcisismo por ser escritora, por querer que me lean, por estar aquí dando la conferencia, ¿me entiende? Pero no necesariamente ser psicópata, ¿me entiende? El psicópata, hay un tipo de psicópata que es narcisista, ¿ya? Pero todos tenemos un nivel de narcisismo, digamos, ¿ya? Y en los niños hay que entender que se está formando, hay una personalidad en construcción. Por eso que es tan importante la educación, ¿me entiendes? Para ver al otro y considerar al otro. ¿Mm? Quédate tú con eso. Mi pregunta es si como la característica esencial de una persona que predominantemente narcisista sea que tenga características como una persona vanidosa. No necesariamente, porque hay narcisistas que son súper de bajo perfil, pero que están ahí como esperando ser reconocidos y que se alimentan del otro. El narcisismo es bastante complejo, ¿eh? O sea, no solamente vamos a tener el típico actor o actriz, así como que uno va a decir, ¡ay, qué narcisa! O qué narciso. Está como un poco de moda que cuando hay conflictos de pareja, muchas mujeres digan, ¡oh, y él es un narciso! Entonces uno dice, a ver, revisemos el concepto de narcisismo, o que en hombre digan, oye, es una narcisa, no se preocupa de los niños. Entonces hay que tener cuidado, porque hay un narcisismo patológico. O sea, por eso que digo que es transversal, ¿no? Entonces vamos a ir hay un narcisismo, un componente narcisista que es importante en el crecimiento humano, hasta que eso se puede transformar en algo patológico, ¿ok? Bueno, en el psicópata obviamente hay una alteración a nivel, no sé si se habrá estudiado mucho cerebros de psicópatas, no me he metido en eso, pero los psicópatas son bastante particulares porque tienen un tema importante con la empatía social, ¿ya? Y tienen una baja significativa de la angustia. Como que no les importa. No les importa, no se angustian con el sufrimiento ajeno, es muy especial eso, ¿ya? Bueno, eso por una parte. Acá les puse que otros factores pueden incidir en la capacidad de empatía, son muchos factores, ¿ya? Pero también les quería hablar de la hormona que se llama oxitocina, que ustedes la deben conocer, y que se le llama la hormona del apego u hormona del amor, ¿ya? Es la hormona que se transmite a través de la lactancia, por ejemplo, y está directamente relacionada con el apego, porque mujeres que tienen baja la hormona tienen dificultades en la lactancia, por ejemplo, ¿ya? También una falta de oxitocina podría estar relacionada con dificultades en el orgasmo, ¿ya? O sea, personas como que tienen, hombres o mujeres, una baja oxitocina, podrían tener dificultades, porque se puede deber a muchas cosas, pero les estoy poniendo ejemplos, ¿no es cierto?, que podría incidir también en alguna dificultad, como en términos sexuales. Entonces, la oxitocina es importante porque se ha demostrado que contribuye a la comprensión de las emociones, ¿ya? La formación de vínculos afectivos, el vínculo madre-hija, por ejemplo, madre-hijo o madre-hija, ¿ya? O padre-hija, padre-hijo, ¿ya? La regulación emocional también, ¿ya? En las relaciones sociales y el bienestar psicológico. O sea, si un niño o niña ha sido bien tratado,
¿tiene más o menos probabilidades de ser empático? Más probabilidades. Más probabilidades. ¿Ya? Entonces la oxitocina es importante para que también revisen. ¿Ya? Aquí viene una parte importante para las personas que somos educadores. Algunos investigadores plantean que un trauma infantil puede aumentar la empatía, mientras que otros plantean que lo puede disminuir. ¿Ya? O sea, si yo he sido una persona, un niño, una niña maltratada, ¿ya? También podría maltratar a mi descendencia. Pero si yo he sido una niña maltratada, a lo mejor tengo más cuidado de no maltratar a mis hijos. Entonces, podrían darse las dos situaciones. ¿Sí? Podría deberse también a quizás que la persona o el niño o niña que fue maltratado de niño y no recibió la contención necesaria o que necesitaba en ese momento, pues darse de que a lo mejor, claro, voy a ser más agresivo de adulto, no es que se lo proponga tampoco, sino que se da. Pero hay niños también que han sido agredidos de pequeños y han recibido esa contención, esa educación emocional por parte de profesores, papás, mamás, tíos, abuelos, ¿cierto? Que tenga una red de apoyo importante, probablemente de adulto quiera precisamente empatizar con el que está pasando por lo mismo. Qué importante lo que dice la compañera Gabriela, porque resulta que nosotros, todos los que estamos acá, somos mediadores, ¿no es cierto? Y podemos ser el vehículo de cambio para un niño que está en problemas. Eso es súper importante entenderlo. ¿Ya? O sea, nosotros con un niño en nuestra vida que le aportemos, ¿no es cierto?, ya estamos al otro lado. Entonces, si hay algo importante de este tipo de encuentros, es eso, entender que uno es un vehículo de cambio. ¿Ya? Tú ibas a decir también... No, yo solo iba a agregar porque por lo que tú estás diciendo me viene a la mente el análisis. Bueno, yo creo que quizás varios vieron la serie Adolescente y en la última parte el padre hace un análisis como bien profundo acerca de su propia infancia. No sé si se recuerda esa parte y que tiene que ver con digamos, el analizar cómo lo habían tratado a él o cómo había sido su padre con él y que en realidad él decidió ser distinto con su Claro, hijo. ahí está la otra parte. Que está la otra parte que decías tú. Claro, claro. Claro. Sí, muy buena. Es interesante esa serie, ¿eh? Tengo entendido que en los colegios en Inglaterra se está pasando esa serial. Como es muy buena. Ya. Sin embargo, existe claridad respecto a que la falta de empatía se asocia con ciertos trastornos de la personalidad y con conductas antisociales, que era lo que veíamos antes. ¿Ya? Ya. Respecto, el tema del trauma es importante, y aquí sí que hay un chileno que tienen que leer, que tienen que conocer, que es Jorge Barudi. ¿Ya? Él es un psiquiatra chileno que fue víctima de la represión de la dictadura, digamos, y estuvo preso, ¿ya? Fue torturado en esa época y fue exiliado a Bélgica. Él es psiquiatra, creo que psiquiatra neurólogo, bueno, y él se ha dedicado a hacer una serie de estudios relacionados con los buenos tratos, ¿ya? Y hay que leerlo. O sea, yo creo que es súper importante. Al final les puse alguna bibliografía, ¿ya? Porque aquí estamos partiendo de una persona que vivió una dictadura. En ese caso fue una dictadura militar. En otros casos podría ser una dictadura de izquierda también. Pero vivió una dictadura y los efectos de esa dictadura. Y él ha vivido y él habla, ¿no es cierto?, de la reparación, que es re importante. Ya, entonces los aportes principales aquí yo les puse, porque bien resumido, que la violencia y el trauma infantil genera traumas a nivel cerebral. O sea, los niños que viven la violencia, ya se ha visto que
se ha visto experimentalmente que con imagenología, digamos, viendo dos cerebros de un niño traumado, o sea, un niño violentado y un niño violentado, que su cerebro tiene zonas diferentes a un niño normal que no ha sido violentado. Eso es así, ¿ya? Y eso es lo que la gente de repente en el juzgado no entiende, ¿eh? Porque yo sé que hay gente que no puede llegar a ponerse de acuerdo sin juzgado, pero hay que tratar, ¿ya? O sea, los niños lo pasan muy mal, muy mal. Antes lo pasaban peor porque los jueces eran más pesados, ¿no? más duros. Ahora las juezas son distintas, ya conversan con ellos, le dice, ¿tú quieres hablar? No quiero hablar, entonces no te preocupes, ya, y el niño sale. No están obligados a hablar. Antes era más difícil, pero ahora hay que tratar de que los niños no vayan nomás. Que no obstante, un trauma infantil no determina nuestra existencia, y eso me encanta. Porque si uno ha tenido un trauma infantil y ha sido víctima de malos tratos, de cualquier tipo de maltrato que se trate, no necesariamente está marcado para siempre. Exactamente, se puede utilizar de apalancamiento. Hay otro psiquiatra, bueno, ya le hablé de Cyrulnik, que es importante leer Los patitos feos, tiene un libro, ¿ya? Es súper importante porque Cyrulnik a los 6 años de edad se escapó de un campo de concentración, ¿ya? O sea, él perdió a toda su familia, vio morir a mucha gente, y uno dice, Cyrulnik se dedicó a la neurociencia, se convirtió en médico, se dedicó a la neurociencia, y él plantea todo el tema también de la resiliencia. O sea, uno puede mejorar, digamos, ¿ya? Puede usar sus dolores para mejorar en el fondo, ¿ya? Y Baroudi vuelve al buen trato, él habla del buen trato, por eso lo puse con mayúscula, que el buen trato que se tiene con los niños promueve la capacidad de empatía, ¿ya? También que es posible desarrollar las habilidades parentales. Jorge Baroudi ha estudiado mucho las habilidades parentales, ¿ya? Porque las habilidades parentales, él habla de protección, de empatía, de una serie de otras cosas, también se pueden desarrollar. O sea, porque claro, los que son papá o mamá, como que de repente todo lo que pasa con los niños se le echa la culpa a los padres y a las madres. Yo diría que principalmente a las madres a través del tiempo. O sea, las mujeres hemos sido como más castigadas en términos de culpar por qué pasa con los hijos, digamos, ¿ya? Pero también Baroudi habla de eso, o sea, que las habilidades parentales se pueden trabajar. Por supuesto que van a haber trastornos de personalidad, que van a plantear limitaciones. O sea, las estructuras más limítrofes de personalidad, las personas tienen más dificultad para empatizar con el otro y para darse cuenta de lo que necesita el otro, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener algunos problemas, sobre todo si no hay contención o si no hay una red de apoyo adecuada, digamos, ¿ya? ¿Sí? Dentro de esas habilidades parentales creo que, porque tratando como de entender qué es lo que está pasando ahora en los colegios, dejando de lado toda la cantidad de niños mal diagnosticados o sobrediagnosticados con TEA, que solamente le hacen 1 a 2 o la mamá dice, y cuando el niño tiene esta etiqueta de soy TEA y se transforma con unos tremendos audífonos para no escuchar, y puedo golpear, y puedo botar mesa, puedo botar silla, y su mamá también cree que el niño tiene permiso para hacer lo que quiera. Entonces, como que están buscando en algún momento ser diagnosticados, incluso adultos. Tengo una compañera de trabajo que ella la diagnosticaron, y después que la conozco 15 años, ahora anda con audífonos. Entonces tú como que te sorprendes. Y dentro de estas habilidades parentales que dices tú, ¿cómo los padres no las tienen? Y creo que lo que conversábamos al principio, nosotros como profesionales, como profesores,
cómo hemos ido evolucionando y a mí me parece que es estupendo. De verdad que de cuando yo empecé hace 30 años atrás a hacer clase, el que uno, yo no, pero fuera de la sala, chao, te fuiste castigado, adelante, eso ahora ya no se da, muy poco, o sea, se da, pero muy poco. Y el buen trato que nosotros como docentes damos a los alumnos es buenísimo. Yo creo que esa evolución de la educación ha sido muy buena porque ayudamos a los niños. Pero así como nosotros evolucionamos, como que creo que los padres han ido retrocediendo. Y les falta esto de las habilidades parentales, porque ¿qué es lo que les enseñan los papás? Esto mismo que tú estás nombrando, o sea, me está haciendo como la poca empatía que tengan con el otro, con el poco dolor que tiene el otro, el ayudar al otro. Y si tiene una dificultad, no la hacemos ponerse en el otro lugar, sino que muy por el contrario. Tú, primero tú, y luego tú, luego tú. El individualismo, el egocentrismo que ellos generan. Entonces, cuando tienen evidencia, o sea, yo te cuento de una familia, una evidencia de que su hijo está golpeando al otro, lo tiene moreteado, le está cobrando plata, lo está amenazando, dijo, no, y tiene la evidencia, así, morado el compañero, y no quiere nada, o sea, entonces esa seriedad que tenemos como padres también, entonces claro, nosotros queremos hacer escuela para padres, pero los papás no quieren ir a reunión. Mi colegio antes era una reunión mensual, ahora eran 8 o 10 reuniones al año, ahora están haciendo 4. Y ojalá por Zoom y que no vayan, y que entonces pensamos como sociedad que estamos muy bien y sabemos tantas cosas y nos creemos como que estamos muy arriba. Entonces la humildad nos falta como padres, como profesores, este tipo de habilidades, pero ¿dónde tú podrías enseñarlas? ¿Cuándo podrías enseñarlas? Si ahora además tenemos la involución en la televisión también, con los grandes. Bueno, hay un desafío porque como sociedad están pasando cosas complicadas. Antes la familia era más grande, estaban incorporados los abuelos. Yo soy abuela, entonces me siento identificada. Y los abuelos tenían su papel. Ahora los departamentos son chicos, las familias son más chicas, los niños quedan más solos, las jornadas de trabajo son increíblemente largas, los padres quieren tener más bienes materiales en general. Y teníamos hermanos. Claro, hay más hermanos, ahora hay menos hermanos, ha bajado la natalidad en Chile de una manera impresionante, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hay más pantalla, la gente se comunica menos, claro, entonces hay cambios sociales que obviamente están sucediendo y que es cierto lo que dices tú, ¿ya? Bueno, léanse a Barudy porque es muy interesante. Yo creo que como educadores hay que leerlo de todas maneras. Él tiene experiencia en esto. Aquí les puse una bibliografía básica. Hay mucha bibliografía, pero no les puse también los años, pero ni la editorial, pero pueden conseguirla fácilmente, ¿ya? Les quería decir que esto, antes de pasar a la segunda parte que les voy a explicar lo del libro, el tema de la empatía yo creo que es muy importante y hay que revisarlo, ¿ya? Porque tiene muchas vertientes, ¿ya? Ya, les voy ahora, vamos a... Ya, mira, les quería contar, vamos a pasar como a la segunda parte que a ver, como a mí me contactaron, yo les contaba a través del libro Empatía, entonces les quiero contar brevemente a través del libro Empatía. Estuve conversando con Jorge que me dio un regalo súper bonito porque... Cuenta lo que hiciste, Jorge, por favor. Sí, durante pandemia se liberó un extracto del libro que estaba enfocado a la empatía durante la cuarentena. Yo en esa época trabajaba como encargado de grave en el colegio y hacíamos muchas cápsulas audiovisuales y subíamos a las redes. Y una de las cápsulas que hicimos fue el trabajo con el texto de empatía, donde
niños hicieron la voz y además lo facilitamos en lengua de señas chilenas. Para hacer masivo. Eso me lo estaba mostrando. Bueno, en la editorial Amanuta, que es la editorial que publicó, pueden encontrar gratuito, no este libro, no específicamente este libro, sino que este fue en el año 2017. Y cuando hubo pandemia, hablamos con la editorial, yo le dije, pucha, qué ganas de... Porque con la pandemia el tema de la empatía fue un gran tema. Las familias estaban encerradas, etcétera, aumentó la violencia, un montón de cuestiones, las separaciones conyugales. Entonces decidimos con la editorial hacer un extracto y se llama Empatía en Cuarentena. Y la pueden encontrar, la pueden descargar gratis en la editorial Amanuta. ¿Ya? Que es como un extracto, es como una versión de esta, ¿ya? Les digo por si acá. Ya, entonces que les quería contar muy brevemente cómo se gestó el libro Empatía, ¿ya? A mí me llamaron de la editorial. Bueno, ellos querían hablar sobre el abuso sexual, ¿ya? A publicar algo sobre el abuso sexual. Entonces me contactaron, si yo dije, obvio, o sea, como psicóloga, escribir algo y todo, y empezamos a escribir algo y no resultaba, porque es un tema, estamos claros que es un tema duro. Y así llegamos a Empatía. A través de la propuesta de abuso sexual llegamos a Empatía. ¿Por qué? Porque resulta que en los niños, o sea, en el tema del abuso sexual, los niños con abuso sexual, ¿ya? Hay un gran problema relacionado con el secreto, ¿ya? El famoso secreto. Hay que tener cuidado con el tema del secreto con los niños, ¿eh? O sea, no hay que enseñarle al tema de los secretos. Entonces, la empatía resultaba una herramienta para los padres fundamental, ¿ya? Respecto a que si un niño se podía comunicar empáticamente y libremente con uno de sus padres o de sus abuelos o de sus profesores, ¿ya? Podía romper el secreto con el abusador o con la abusadora. Hay abusadoras, pero el porcentaje de mujeres es mucho más bajo. La mayoría son varones, ¿ya? Entonces así surgió el libro. Eso les quería contar porque es interesante la génesis, ¿ya? O sea, ha sido importante la empatía, ¿ya? O sea, si un niño cuenta algo, aunque sea mentira y esté en su cabeza, hay que prestarle atención, porque podría no ser mentira, ¿no es cierto? Podría no ser mentira. O sea, si uno habla del abuelo y en mi papá, por ejemplo, a uno le resulta aberrante, pero la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Y el libro tiene 3 partes, que eso fue hablado con la editora, porque la editora cumple un papel re importante, ¿eh? Y es como otra visión, ¿ya? Otra visión, porque la persona que escribe, o sea, a mí no se me habían ocurrido algunas cosas, varias cosas. Entonces ellas decidieron dividirlo en 3 partes y abajo esto se va abriendo, ¿no es cierto?, en lengüeta, y se le ocurrió poner... a mí se me ocurrió aportar las frases empáticas, ¿no es cierto? Entonces esto va funcionando así, ¿ves? O sea, a mí se me ocurrió esto y esto, pero ellas dijeron esto, ¿ya? Entonces, acá abajo hay propuestas de frases empáticas, esa es la idea, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el niño dice, a veces cuando te hablo tú no me escuchas, lo que hablábamos al principio, ¿no? Y la mamá o el papá dice, yo siempre te acompañaré, no te preocupes tanto, por ejemplo. ¿Ya? Después, importante decir que la ilustradora, son súper importantes la ilustradora porque es otra visión del problema. La escritora o el escritor es como otra visión, pero es bonito lo del ilustrador porque el ilustrador, las personas que trabajan que son más visuales, ¿ya? Que se imaginan todo como más visualmente, como tu hija, ¿no? Como la hija que hablamos, pueden poner una imagen que resuma. Entonces, súper bonito lo que hizo Alejandra Costa, se llama, que ella es muy famosa, le ha ido muy bien. Entonces ella puso esto, ¿te fijas? Me da un poco de miedo cuando está oscuro. Entonces, la otra persona, ahora estamos juntas y nos queremos. Eso es lo importante. Porque si el niño dice,
Me da un poco de miedo cuando está oscuro si los monstruos no existen, por ejemplo. ¿No es cierto? Uno podría decir eso, ¿ya? O si no, si... ¿Cómo? Es negarlo en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, es validar la emoción. Esa es la empatía. Validar la emoción del niño, del otro. ¿Ya? Si a todos nos ha pasado eso. O sea, es como... Ok, ¿no? Estas son situaciones como más habituales. No sé por qué a veces me duele la cabeza. Ahí están los niños que pasan en la enfermería o que pasan enfermos con la guatita o muy accidentados. Ojo, que en los padres con conflictos judiciales son más frecuentes los, entre comillas, accidentes. Entre comillas. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué son más comunes? ¿Cuál sería llamar la atención y cuál sería la otra posible, las ganancias secundarias? Juntar a los padres, pues. Si yo me caigo y me tienen que enyesar, ¿quién llega a la posta o quién debería llegar a la posta o la clínica? Los dos, pues. Entonces el accidente tiene una ganancia secundaria. ¿Ya? ¿Ok? O el asma. El tema del asma es interesante. Los niños asmáticos. En los niños asmáticos se ha visto que hay una parte importante que podría ser psicosomática. No estoy negando las alteraciones respiratorias funcionales, digamos, pero muchos niños asmáticos son producto de una enfermedad psicosomática producida a nivel inconsciente para mantener a sus padres juntos. Qué pena, ¿eh? Eso me da mucha pena. Ya, entonces aquí, no sé por qué a veces me duele la cabeza, la confianza entre nosotros es algo muy valioso. ¿Ya? Acá, esto como que me da pena, porque dice, no quiero que te pongas viejita. ¿Ya? Ahí está el tema de que el papá o la mamá se muera. ¿Ya? Porque el tema de la muerte, ¿en qué edad más o menos se empieza a concientizar el tema de la muerte, ustedes creen? Porque en los pequeños, que se murió el gatito y todo, pero se concientiza, no tan... 7 años, 4. Poquito más, yo creo. 7 años. 8, por ahí, 8, 9. Y ahí hay como una concientización, como más de la muerte, ¿no? Entonces, no quiero que te pongas viejita, no te dejaré sola o solo, siempre cuentas conmigo. Por ejemplo, ¿no? Si uno sabe que se va a morir en algún momento, no sé, puede tener un accidente, pero se trata de validar el miedo, ¿no es cierto?, de que el niño se quede solo. ¿Ya? Atrás en el libro, cada imagen tiene una explicación. ¿Ya? Con la muerte, por ejemplo, ¿ya? Acá, prefiero que no me hagan cosquillas. ¿Saben a qué nos están apuntando, no? Al tema de la transgresión corporal. ¿Ya? Que se puede vivir como violentamente. O sea, la cosquilla no necesariamente puede ser sentida por el niño como algo agradable. ¿Ya? Y puede ser una cosquilla que se pase, que traspase los límites, digamos, ¿ya? Acá está también otro tema que hay días en que me cuesta ir al colegio. Los pobres niños que van en la mañana, que me da pena eso. ¿Ya? Sin embargo, en la pandemia, ojo, había niños que echaban de menos al colegio. Entonces, alguna ganancia tuvo el tema, varias ganancias, pero esa ganancia tuvo. Entonces, eres muy creativo y siempre piensas en algo. Ahí podría ser por ejemplo, una frase... No, tenéis que levantarte y ir al colegio. Uno, ya, levántate. Bueno, también hay presiones, pero bueno, se puede ser un poco más empático. Acá hay un tema, hay cosas que me dan asco, son asquerosas, y ahí hay una caca del perro, ¿no? Y aquí conectamos con el tema del asco que les decía anteriormente, ya que cuando un niño habla de asco hacia alguien, hay que escucharlo, ¿ya? Porque el asco es una emoción, hay una respuesta fisiológica. ¿Se relaciona con
exacto, con algo sucio que puede ser literal o imaginario, ¿ya? Y de hecho cuando alguna comida nos da asco, puede que esté pasada, puede que esté mala. O sea, tiene que ver con la supervivencia, ¿no? ¿Cuál es la oración empática ahí? Dice... A ver, espérate. Cuando conversamos los dos, quedamos aliviados. Puede ser cualquiera de las que están abajo, pero hay unas que son más adecuadas a otras, ¿ya? Es que eso es, po. Va a haber una conversación. Puede haber otras mejores, pero son como ejemplo. Esto es bueno lo que se le ocurrió a la ilustradora, porque anoche soñé algo feo. Tuve una pesadilla. Es súper importante que los niños cuenten sus sueños. ¿Sí o no? A los padres. Es interesante hablar de los sueños. Produce una conexión, además que a veces lo adornan y cuentan y pueden estar como media hora contando un sueño. Pero también tiene que ver con la creatividad, o sea, los sueños son muy importantes. Y si uno sueña una cosa fea, puede que haya algo ahí también, algo importante. Entonces, no te dejaré solo, siempre cuentas conmigo. Algunas se repitieron porque yo misma sé que las fotos no fueron muy buenas, pero bueno. Las pesadillas, bueno, este es interesante porque dice, creo que algunas personas deberían ir a la cárcel. ¿Ya? Y cuando yo vi niños abusados, que ellos no decían, soy abusado, pero decía, yo creo que el tío tiene que ir a la cárcel. Varios repetían eso, como que la cárcel está incorporada como un castigo, como una solución a que no me va a seguir haciendo algo malo. ¿Ya? Y astutamente a la ilustradora se le ocurrió colocar las barras de la prisión en el televisor, ¿ya? Los niños buscan que el culpable sea castigado, ¿ya? Cuando entienden que es un culpable, porque a veces no lo entienden. Por eso que se perpetúa el maltrato, ¿ya? Eso. También está explicado atrás el tema del abuso. Esto es interesante porque dice, podríamos salir los dos solos, así como los niños siempre proponen, así como ya un acercamiento. Y saben que aquí les quería contar una cosa, porque la ilustradora porque, ojo, los ilustradores tienen otra visión que los psicólogos y los educadores, ojo, ya lo expliqué. El papá tenía los pantalones negros y tenía los dedos más puntudos en la ilustración original. Y como los psicólogos trabajamos más con dibujo, obviamente, yo pedí que si se podía cambiar el color de los pantalones, porque el negro está más asociado culturalmente a lo negativo, ¿cierto? Y los dedos puntudos es interesante porque dedos puntudos, claro, monstruo, pero además lo puntudo es más agresivo en general. Los pinchos, los niños te hablan de como los pinchos, te hacen cosas puntudas, y en general el dibujo puntudo está más asociado a eso. Entonces ahí es la gracia de trabajar en equipo, ¿no? La ilustradora me dijo, sí, Pati, me dijo, sí, es verdad. Y lo cambiamos. ¿Ah? Lo cambiamos. Eso. Aquí no me gusta quedarme solo. Hay muchos niños que se quedan solos, muchos niños. Y bueno, a veces no hay remedio porque los padres tienen que salir a trabajar, pero es penoso, porque en soledad los niños empiezan a pasarse muchas películas negativas, ¿ya? Que va a echar a alguien, o lo pasan mal, digamos, o sea, no, ¿ya? Eso, ¿ya? Acoger, o sea, si la mamá y el papá no pueden estar en la casa, podríamos buscar alguna solución, no sé. Las redes son muy importantes, ¿no? Abuelos, tíos, tías, amigas, ¿ya? ¿Un hobby puede ser?
También. O sea, es un buen momento para tener muy buena tú lo que tú dices. En soledad hay niños que, la lectura, ¿para qué decir? La lectura, aprovechar la lectura, ¿ya? Para crear mundos nuevos, viajar. ¿Y algo distinto? Tener por lo menos rompecabezas. El rompecabezas, yo soy una fanática del rompecabezas, porque desarrolla la capacidad de análisis y síntesis, las capacidades espaciales también, ¿ya? Los juegos de mesa, cuando están acompañados, cuando hay posibilidad de tener una nana o alguien que acompañe, etcétera. Pero buen punto. Se lo cuento porque me tocó matricular y una apoderada me decía que qué hacía con su hijo si no... Sí, claro. ¿Te tocó matricular, sí? Me tocó matricular, trabajo en un establecimiento y me tocó matricular. De hecho, mis funciones como informático me dijeron, dice escrito, tú tienes que matricular. Cosa que no... Muy cómoda. Porque justamente trabajo con estas máquinas. Trabajo con pocas personas. Entonces la apoderada me decía, pero ¿qué hago con mi hijo? Se le están ingresando este tema de el género, que el género, un joven que tiene esas actitudes se acerca a él. Dice, pero dama, ¿pero usted qué le enseña a su hijo en su casa? No, yo lo dejo con el teléfono y ve varias cosas. Le dije, dama, pero yo cuando estaba más niño, por último, me compraban el diario en la casa y me duraba casi un año. Y después cuando se ocupaba, se quemaba. Pero no le da ninguna actividad. Yo, por ejemplo, metí a mi hijo a karate, por un tema de bullying, y bueno, le cambié un poco la vida, para mejor, afortunadamente. Pero la dama no tenía como la ampolleta de decir qué más le entrego a mi hijo. Entonces yo le dije, yo vivo cerca de Franklin, podría darse una vuelta ahí, hay un montón de cosas. Entonces él explicaba de que el niño leía poco. Entonces, ¿qué más? Y por eso le pregunté, ¿qué más puede ser aparte de leer? Hay una cosa importante, ya tenemos que ir terminando, ¿no? Sí. Ya, ok. No, yo les iba a decir que en la biografía de la Gabriela Mistral era muy pobre, ella era una familia pobre, pero ella leía la Biblia. Sí. O sea, en la mayoría de las casas va a haber una Biblia o un Corán, no sé, en el caso de otras religiones, pero hay algo para leer, ¿no? Entonces, interesante. Bueno, acá... ¿por qué siempre mi hermano primero? Aquí está el tema de los celos. ¿Por qué siempre mi hermano primero? Entonces también es otro tema que hay que acoger. O sea, yo de repente le preguntaba a la mamá, ¿qué gracia tiene para el niño que tener un hermanito? Me dicen, no, es que va a tener un hermanito. Me dice, ¿cuál es la gracia de tener un hermanito? O sea, la mamá queda relegada. O sea, para el adulto, sí, pero para el niño no es mucha gracia tener una guagua en la casa. Más pierde que gana. Entonces hay que saber hacer algo para, ¿no es cierto?, para equilibrar esa situación. Ponerse en el pellejo del niño. Y aquí te digo lo que más me gustaría, el anhelo, ¿no? El anhelo. Ya. Tenemos 5 minutos para que conversen los mismos que se juntaron cuál es su anhelo. Ya. 5 minutos. ¿Cuál es su anhelo? Y terminamos. Vamos. Janet. Aló. Ya Osvaldo, pide atención, por favor. Ya. Ojos empatía. Gracias, Janet. Gracias. Oye, ¿les costó mucho hablar de su anhelo? ¿O está presente? ¿Está claro tu anhelo, Mauricio? ¿Ya? ¿Lo tienen claro? Qué importante encuentro que es tener un anhelo, un sueño, porque encuentro que es como lo antidepresivo. O sea, creo que una persona que no tiene un anhelo ya pierde fuerza de repente para vivir, encuentro. ¿No es cierto? Dilo. Sí, es que me acordé que el día de ayer yo en mi colegio tenemos clases de aprendizaje socioemocional. Así. Mi coordinadora y mi coordinadora. Y justo ayer estábamos hablando, nuestra sesión era de las pasiones.
que claro. que estaba, claro, que nos movilizaba, y dentro de eso hablamos también de los anhelos. Y a mí como que me conmovió mucho porque la gran mayoría de los chiquillos hablaban de sus mamás. Y de los anhelos que tienen como de ver a la mamá feliz o de que, por ejemplo, no sé, como copiar lo que hacían las mamás de salir adelante. Y hablamos, por ejemplo, de las personas que nos inspiraban a cumplir sus anhelos. Y bueno, y Jorge me había acompañado también. Entonces, todos hablaban de la mamá, el abuelo, el papá, etc. Y claro, yo también como, por ejemplo, ahora hablábamos con Gabriela y pensaba en mi anhelo, por ejemplo, me cuesta desligarme como del anhelo personal, porque lo primero que pensé fue en mi hija, por ejemplo. Claro. Entonces, Claro. es como increíble también como las pasiones claro. y los anhelos siempre están vinculados con otras personas. Y muchos niños y papás separados que lo único que sueñan es con que sus papás se junten. Eso es, en los dibujos infantiles, en los hijos únicos aparece otro hijo. O el dibujo de otro hijo. Y es el otro hijo que no existe. Representa inconscientemente el hijo que nacería si sus papás se juntan. Representa el hijo que nacería, el hermanito que no tuvieran, pero que podrían tener si sus papás se juntaran. Eso es interesante. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar sobre empatía. Lo que a mí más me ha interesado es compartir con ustedes, escucharlos también, ¿ya? Liz, a ti no te escuché mucho. Está más retraída. A la próxima la vamos a escuchar. Ya. Y agradecerles que hayan venido en un día frío como hoy. Y cualquier cosa que necesiten, pueden escribirme. Centro Gradas, ahí lo voy a poner en Centro Gradas. Yo en algún momento les contesto, ¿ya? Eso. Así que muchas gracias por venir, y mis compañeras aquí, Cecilia, y darle gracias a Cecilia y a Graciela por haberme invitado, porque muchas gracias. Gracias.